Hola, estamos listos para prepararnos nuestro estudio del libro de congregación. Espero que estas ideas te puedan ayudar. Recuerda que ya habíamos estado analizando lo que sería nuestro estudio del libro. Hemos seguido avanzando y ahora nos toca el párrafo 16 al 21. Empezamos entonces con la pregunta del párrafo número 16. ¿Qué tres objetivos tiene esta publicación? El párrafo 16 dice, esta publicación tiene tres objetivos. Confirmarnos que Jehová apoya con su espíritu la obra de predicar el reino y hacer discípulos. Segundo, motivarnos a imitar el entusiasmo con el que predicaban los primeros cristianos. Y tres, aumentar nuestro respeto por la organización de Jehová y por los hermanos que dirigen la obra y supervisan las congregaciones. Pregunta entonces del párrafo número 16, ¿qué tres objetivos tiene esta publicación? Bueno, estos tienen tres objetivos: confirmarnos que Jehová apoya con su espíritu la obra de predicar el reino y hacer discípulos. El otro objetivo, motivar e imitar el entusiasmo de los que predicaban los primeros cristianos. Y tercero, aumentar nuestro respeto por la organización de Jehová y por los hermanos que dirigen la obra. Párrafo 17 y 18. ¿Cómo está organizada esta publicación y qué recursos ofrece para el estudio personal? Bueno, hablemos ahora de cómo está organizada esta publicación. Está dividida en 8 secciones y cada una abarca una parte de Hechos. No analiza el libro bíblico versículo por versículo, sino que extrae lecciones de los relatos y nos ayuda a buscar maneras de ponerlas en práctica en nuestra vida. Al comienzo de cada capítulo aparece una breve frase con la idea principal y luego la referencia bíblica del pasaje en el que se basa la información. En el 18 dice, además, esta publicación pues ofrece otros recursos muy útiles para el estudio personal de hechos. Contiene hermosas ilustraciones que nos ayudan a imaginarnos los emocionantes sucesos y en muchos capítulos incluye recuadros con la información complementaria. Algunos ofrecen datos sobre los siervos de Dios como un ejemplo de fe y otros detalles sobre lugares, sucesos, costumbres y otros personajes que aparecen en hechos. Pregunta entonces del párrafo 17 y 18 dice cómo está organizada esta publicación y después hay que responder qué recursos ofrece para el estudio personal. Bueno, esta publicación está organizada en 8 secciones que abarcan diferentes partes de hechos. En sí no analiza el libro versículo por versículo, sino que extrae lecciones de relatos y nos ayuda a buscar maneras de ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Además, al comienzo de cada capítulo se presenta una breve frase con la idea principal y la referencia bíblica del pasaje en el que se basa la información. Otro comentario: además, las publicaciones ofrecen recursos adicionales para el estudio personal de hechos, como hermosas ilustraciones que ayudan a visualizar sucesos emocionantes, recuadros con información complementaria. Estos recuadros proporcionan datos sobre siervos de Dios que son ejemplos de fe, así como detalles de lugares, sucesos, costumbres y otros personajes que aparecen en hechos. Párrafo 19. ¿Qué examen de conciencia conviene que nos hagamos de vez en cuando? Por otro lado, esta publicación le ayudará a hacerse un examen de conciencia, y es que sin importar que llevemos poco o mucho tiempo anunciando el reino, conviene que nos detengamos a ver en cuanto a analizar nuestras prioridades en la vida y nuestra actitud hacia la obra de predicar y hacer discípulos. Podría preguntarse, ¿sigo teniendo hoy el mismo sentido de urgencia que al principio? ¿Sigo predicando con convicción y entusiasmo? ¿Participo todo lo que puedo en el ministerio? Pregunta entonces del párrafo 19, ¿qué examen de conciencia conviene que le hagamos de vez en cuando? Bueno, conviene que nos hagamos un examen de conciencia de vez en cuando para analizar nuestras prioridades en la vida.
y nuestra actitud hacia la obra de predicar y hacer discípulos. Es importante preguntarnos si seguimos teniendo el mismo sentido de urgencia que al principio, si predicamos por convicción y entusiasmo, y si participamos todo lo que podamos en el ministerio. Un comentario adicional, y es que en 1 Corintios 7, 29 al 31, el apóstol Pablo nos anima a vivir con la perspectiva de que el tiempo es corto y que las cosas del mundo están pasando. Nos recuerda que debemos enfocarnos en cosas espirituales y no en cosas materiales, ya que las cosas materiales son temporales, pero las cosas espirituales son eternas. Por ende, el versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y asegurarnos de que estamos enfocados en las cosas que realmente importan. Párrafo 20 y 21. ¿Por qué es tan urgente nuestra labor y a qué debemos estar decididos? Párrafo 20 dice: no olvidemos que la comisión que hemos recibido es importantísima. Esta labor es más urgente que nunca, pues al fin de cada vez está más cerca y hay muchas vidas en juego. ¿Cuántas personas tendrán la actitud correcta y responderán al mensaje? No lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que nuestra responsabilidad es ayudarlas antes de que sea demasiado tarde. Como observamos en el párrafo 21, es fundamental que imitemos el ejemplo de los evangelizadores del siglo I. Estudiar con entusiasmo esta publicación nos motivará a predicar con más entusiasmo y valentía y hará que estemos decididos más que nunca a dar testimonio completo sobre el reino de Dios. Ahora vamos por la pregunta. ¿Por qué es tan urgente nuestra labor y a qué debemos estar decididos? Pregunta 20 y 21. Bueno, nuestra labor es urgente porque el fin está más cerca que nunca y hay muchas vidas en juego. No sabemos cuántas personas tendrán la actitud correcta y responderán al mensaje, pero sí tenemos claro que nuestra responsabilidad es ayudarlas cuanto antes. Por lo tanto, debemos estar decididos a dar un testimonio completo sobre el reino de Dios y a imitar ejemplos de los evangelizadores del siglo I. Otro comentario es que en 1 Timoteo 4:16 se nos recuerda que debemos prestar atención a nuestra enseñanza y perseverar en ella, porque al hacerlo nos salvamos a nosotros mismos y a los que nos escuchan. Así que este versículo nos anima a ser flexibles en nuestra labor y a enseñar la verdad bíblica y a mantenernos firmes en nuestra fe. Muy bien, con esto estamos terminando nuestro estudio del libro de congregación. Espero que te ayude y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.